tema se pone muy ansioso. Sí, no siempre. Compañero, buenas noches, soy Fabián, soy alcohólico y drogadicto. Hola Fabián. Por la gracia de Dios, el día de hoy no he bebido y no he drogado. Y gracias, agradezco a Dios por lo que hoy ha pasado en este día, por lo que hoy sé que son todo lo que sucede en mi diario vivir. Ya no es una tragedia para mí el día de hoy, simplemente es un aprendizaje, una enseñanza. Pero también soy un ser humano y siento y soy una persona que, aunque muchas veces quiere esconder el sentimiento, pues nunca falta algo que lo recuerde, ¿no? Y yo le voy a cambiar como que el tema carta a una madre. Yo voy a poner carta a un padre, ¿no? Fíjate que esto, cuando hablaban de este tema, me acordé del libro de la vida de Bill W., que el libro Transmítelo se llama. Y me acuerdo, recuerdo bien esa literatura cuando habla Bill de su niñez, ¿no? De esa niñez donde él era feliz, donde sus padres le hacían creer que todo en casa era comunicación, era comprensión, era alegría, que no pasaba nada, ¿no? Que era una familia normal. Que él no se daba cuenta que tenía un padre que era alcohólico fuerte. Él no lo sabía. Por lo que yo llego a entender en ese libro, pues su madre se lo ocultó muchas veces, ¿no? Él tenía un padre alcohólico. Entonces para él su padre era como como el ejemplo, ¿no? A seguir. Era una persona a la cual él amaba mucho y él tenía mucho contacto con él. Y esa era la imagen que él tenía de su padre. Tenía una hermana también. Y uno de tantos días, ¿no? De su vida en esa niñez, su madre lo lleva a un parque. Yo me imagino así, ¿verdad? Como lo relata, yo me imagino así como un lugar, así que hay mucho pasto, ¿no? Lo lleva ahí a un día de campo, ¿no? Yo me imagino que estaba ahí abajo de un árbol. Y ahí su madre le dice, no, Bill, tu padre nos va a abandonar. Entonces todo aquello que él tenía todo ese amor que tenía hacia su padre, toda esa creencia, ¿no? De cómo era su padre, se vino abajo. Una noticia así dice, ¿no? Que enfrió su sangre, ¿no? Y se quedó con ese impacto, ¿no? Se quedó con esa duda, se quedó con esa pregunta, ¿el por qué? Y efectivamente su padre se fue. Con el tiempo él descubre, ¿verdad?, que su padre pues efectivamente era un alcohólico. No era un alcohólico problema, pero un alcohólico fuerte, de aquellos que se ponía a tomar en las reuniones y se perdía en el alcohol. Pero como toda madre, ¿no?, el tratar de evitar que sus hijos vivan esas vergüenzas, ¿no?, porque al final de cuentas causa una vergüenza, pues lo encubrió mucho tiempo, hablándole cosas buenas de su padre, ¿no? Que él no perdiera esa imagen.
Pero dice ahí el libro, ¿no?, que su padre ya traía rasgos del alcoholismo por los abuelos, ¿no? Ya traía ese problema, ¿no? Y fue algo para él, ¿verdad? Como yo, ¿verdad? En mi caso, que me quedé muchas veces callado, ¿no?, con muchas dudas, con muchas preguntas. Yo, mi padre, cuando yo llego a esto, ¿verdad?, a AA, yo no lo sabía, ¿verdad?, pero yo decía que estaba enojado con mi padre, pero ya sobre el caminar, ¿verdad?, me hicieron ver que estaba yo resentido con él. Había mucho reclamo hacia mi padre y con el tiempo, ¿verdad?, me pude dar cuenta que yo no conocía a mi padre, que yo no lo conocía. De hecho, pues él, aparte de él, hay 4 hermanos, todavía viven, ¿no? Uno de ellos en AA, ¿no? Otra estuvo en Neuróticos Anónimos, y sé que por información, ¿no?, de mi madre y de él mismo, ¿verdad?, sé de dónde viene, de una pobreza, o venía, ¿no?, de una pobreza muy extrema, de vecindad. Sé que su padre, de él, mi abuelo, ¿verdad?, era una persona muy alegre, y sé que él también, pues lo sacaron de la escuela, ¿no? Él no cursó la primaria y no tuvo realmente estudios. Hasta donde yo conocí de su vida, eso era, ¿no? Y eso pues fue sobre el transcurso de los años. Y entonces, yo a mi padre nunca lo conocí. Y yo me refiero al conocerlo, ¿verdad?, ¿cuál era su característica de él? Yo a mi padre lo conocí por medio de mi madre. ¿A qué me refiero? Cuando yo era niño, él era una persona muy fuerte físicamente, le gustaba mucho el fisiculturismo y era muy fuerte, ¿no? Era muy atleta, ¿no? Le gustaba correr. Fue algo que después, ¿verdad?, pues me fueron informando, ¿no?, o diciendo que a él le gustaba correr mucho ahí en Tepito. Le ponía una canción, ¿no?, ahorita que escuchaba la canción que ponía, que también con esa yo fondí mucho tiempo. Él le ponía una canción que se llamaba Máquina 501, esas rancheras, creo que la cantaba el Charo Abitiano. Porque él la ponía mucho cuando él estaba haciendo sus zapatos, ¿no?, cuando estaba trabajando en un taller, y la cantaba mucho, ¿no? Y esa canción se la ponían precisamente porque él corría, ¿no? Y todas las mañanas temprano me decía, ¿no?, se iba a una deportiva ahí en Tepito y corría mucho. Entonces le ponían esa canción a él, ¿no? Entonces, cuando yo digo que a mi padre no lo conocí, sino esto que estoy hablando es todo lo que después yo me entero, porque cuando yo, les digo, esa relación que tuve de niño, pues mi padre me abrazaba mucho, me cargaba mucho sus hombros, yo me sentía muy feliz, ¿no?, cuando lo hacía. Yo lo veía hasta ese momento, veía esa niñez, como un ejemplo a seguir, ¿no?, como mi superhéroe, ¿no?
Me acuerdo que él me besaba mucho en la boca, yo lo besaba mucho en la boca, teníamos ese, en la niñez éramos así. De niño no existen los prejuicios, ¿no? Y ese era el amor que él me demostraba. Cuando mi madre empieza a pelear con él, cuando empiezan a haber sus primeras discusiones, empiezan a haber ofensas, empiezan a haber gritos, empiezan a haber palabras, ¿verdad?, fuertes que yo escucho, no de mediocridad, no de una persona que no es responsable de sus hijos, que no se quiere hacer responsable, de una persona que nunca ha querido, ¿verdad?, avanzar en su vida, que no quiere sobresalir, que es muy conformista. En pocas palabras yo lo reducí en una sola palabra: pendejo. Y los hechos para mí, ¿verdad?, equivocadamente lo demostraban, porque era lo que yo veía, o sea, por eso les digo, yo no pregunté, yo no me salí de esa duda, solamente me quedé con esa información. ¿Por qué? Porque yo veía que mi madre era la que trabajaba más, era la que se esforzaba más, ¿no?, por mandar a los hijos a la escuela. Éramos 7 hermanos. Era la que hacía más porque la casa estuviera más grande, para que pudiéramos estar mejor, porque había el miedo, ¿no?, traía miedo de la pobreza y no quería que uno viviera esa misma pobreza. Y entonces, como fueron muchas ocasiones donde yo escuché esas palabras de mi madre hacia él, ¿no?, en donde mi padre le gustaba mucho, tenía buen sazón, le gustaba cocinar. Entonces a veces la comida que él ponía, ¿verdad?, la mesa, pues no era bien vista por mi madre. Y uno escuchaba, ¿no? Yo escuchaba ahí, ¿verdad?, todas esas ofensas: esto no está bien hecho, esto no está bien. Yo no entendía que mi padre nos estaba dando en ese momento lo que él tenía, ¿no? Yo, a través de las palabras de mi madre, estaba tomando la misma manera de pensar y exigir también igual hacia él. A través de eso, ¿verdad?, con el tiempo, yo yendo creciendo, yo le perdí la confianza a muy temprana edad. Yo no le tenía confianza. Yo no era de acercarme y poder hablar con él, y poderme sentar, poder tener una charla amena, ¿no? Le perdí muy temprana edad la confianza por todas las creencias que yo empecé a tener hacia él, ¿no? Yo veía a mi abuela, ¿no? Mi abuela se llamaba María, y cuando yo iba a su casa, que estaba muy cerca de ahí donde yo vivía en México, pues mi abuela era chacharera, ¿no?, de la que iba allá a Tepito, ¿no?, a los basureros, y recogía todo lo que todavía estaba bueno y lo vendía. Ya no estaba mi abuelo, yo a mi abuelo nunca lo conocí. Entonces, cuando yo voy a su casa, ¿verdad?, y veo su casa cómo estaba, mi abuela su casa era muy pequeña, prácticamente eran 2 cuartos grandes, casi lo que tiene esto de fondo, divididos. Y yo veía una sarta de cosas ahí, amontonadas, pero bastantes cosas, ¿no? Y yo en ese momento negaba a esa familia. Más bien, por muchos años la negué, la rechacé más bien. ¿Por qué? Porque en lo que yo veía ahí, ¿verdad?, como que yo mismo sacaba mis conclusiones y decía: no, sí tiene razón mi madre, ¿no? Son personas, ¿verdad?, mediocres, ¿no? Son personas mediocres, son personas que no les gusta salir adelante, que se conforman con vivir de esa manera. Es más, las 2 o 3 ocasiones, porque la verdad no recuerdo, fueron muy poquitas ocasiones que yo visité esa casa. Y cuando mi abuela me servía de comer, yo me daba asco la comida. Vuelvo a repetir, por las creencias, por lo que yo escuchaba. Y me lo comía, pero con mucho asco. Y veía a mi abuela y ella con su
pelo así largo, entre gris y blanco, ¿no? Con su manera de hablar, ¿no? Su forma, ¿no? Así de bien, esa manera de Tepito, ¿no? Como hablan, ¿no? Que después me entero que ya después de muchos años, mi madre nos lleva a Puebla, ya grande, y nos lleva donde vivía mi padre. Claro, ya no estaba la casa, ya no estaba nada, eran otras casas, ¿no? Y me decía, aquí vivía tu papá, ¿no? Recuerdo que en ese momento, ¿verdad? Pues ya no había ese coraje, ya no había ese resentimiento hacia él, ¿no? Pero como que viene esa parte de uno, ¿verdad? De querer haber conocido, ¿verdad? Su vida, ¿no? Desde ese momento, ¿no? Y entonces, cuando yo, ¿verdad? Iba a ver a mi abuela, les digo, yo rechazaba esa familia, rechazaba a todo lo que tuviera que ver con esa familia de mi padre. Cuando mi padre me llevaba a Tepito a comprar su piel, a comprar su suela para los zapatos, a comprar la mezclilla para hacer el pantalón o las mochilas o el plástico que compraba también, él me enseñaba, ¿no? Mira, por aquí, cuando vengamos por aquí tienes que andar, por acá, para que te cuides, por los rateros y todo eso. Ya con el tiempo, ¿verdad? También me entero que a mi padre le gustaba robar. Y vuelvo a repetir, saco mis propias conclusiones, porque pues cuando él trabajaba de mesero, teníamos en su cuarto, donde en su recámara tenía un closet muy grande, y tenía muchas botellas de alcohol, de diferentes marcas, buenas, de todo, ¿no? Y entonces ahí saco mis conclusiones, ¿no? Pues ya cuando uno anda, ¿verdad? O yo en mi caso, ¿verdad? Ya ando en la calle, ya ando también chingando a los demás, ¿verdad? Pues saco con mis conclusiones y en ese momento digo, no, pues sí, es cierto, ¿no? Porque ¿de dónde se va a sacar para comprar tanto, ¿no? O las marcas que hay en ese momento del alcohol. Y vuelvo a quedarme con esas dudas, ¿no? Me vuelvo a quedar con todo eso, que no me doy cuenta, compañeros, que con el tiempo, a través de quedarme con todo eso, pues se va alimentando algo dentro de mí, ¿no? Sí hay un amor, porque hoy sé que sí lo hay, un amor, pero un amor cuando tú sabes, ¿verdad?, que necesitas de la compañía de otra persona, mucho más de un padre, pero también dentro se va formando otra cosa, que es el odio. El odio que sin darme cuenta ya se estaba formando dentro como un sentimiento que para mí por muchos años fue un sentimiento malsano, ¿no? Ya después con el tiempo, ¿verdad? Ya en la agrupación me di cuenta que eran las causas por las cuales yo también bebía. Había muchas razones, pero una de ellas era esa. Cuando tú empiezas a ver, ¿verdad?, que se quedan deudas, ¿no? Ya cuando estás en la agrupación se van quedando deudas, o más bien te vas dando cuenta que hubo deudas. Y esas deudas, ¿verdad? Cuando me las empiezan a hacer ver, porque yo decía, ¿no? Una deuda y inmediatamente la identificas como que alguien te quedó de ver dinero, ¿no? Pero esas deudas se quedan, ¿verdad? Cuando tú eres niño y te creas muchas esperanzas, te creas muchas cosas que vas a recibir, ¿no? del papá, y que en un momento dado dices, no se recibieron, ¿no? De niño se hacen muchas promesas, ¿no? El padre o la madre te hacen muchas promesas, ¿no? Cosas que uno, ¿verdad?, que uno no se permite vivir. No es que los demás no te las cumplan, sino que hoy me doy cuenta que no me permito vivirlas. ¿Qué es lo que no me permitía vivirlas?
pues todo ese odio que se va engendrando dentro de mí, que va naciendo dentro de mí. Esas ilusiones, ¿verdad? Se van quedando en el pasado. Se llaman, hoy les llamamos frustraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si una expectativa de vida que yo tuve hacia un padre no se cumple, con los años se vuelve una frustración. Ahorita hablaba, ¿no? Y estoy buscando que otra persona cumpla con esas promesas que mi padre no me hizo. Por eso estoy buscando a alguien similar a mi padre para que me pueda cumplir con esas promesas. Y yo lo entiendo, ¿verdad? Ya estando en el programa, ya a través de estar viviendo la escritura, las escrituras, ¿verdad? Es como se me va aclarando, pero también se van sacando todas esas dudas, ¿no? Todas esas preguntas que se quedaron en un pasado, que fueron parte de que mi sentimiento, ¿verdad?, haya sido opacado, y no un sentimiento de amor, ¿verdad?, un sentimiento hacia un padre haya sido opacado, por tanto odio que se empezó a engendrar dentro de mí. Esa ceguera espiritual donde no ves hacia allá, no ves más allá, más que lo que tú sientes dentro de ti, no te lo deja ver. Entonces, todas estas falsas creencias hacia mi padre, pues las voy alimentando, con el tiempo las voy alimentando, ¿no? Hoy sé que ese resentimiento, ¿verdad?, se aferraba a pensar, ¿no? O más bien, dentro de mí, ¿verdad?, había ese aferramiento de decir, no, es que él no me ama, es que él no me quiere, ¿no? Porque también hay un pensamiento egoísta, ¿no?, dentro de mí, ¿sí? Y también se manifiesta a través de un miedo, ¿no?, de no poder acercarme, de no querer escuchar, de no querer preguntar el por qué las cosas habían sido así. Entonces, les digo, pierdo la confianza desde muy chico y también empiezo a vivir de mí hacia él el rechazo. En muchas ocasiones, ¿no?, cuando siéntate, vamos a hablar, hijo, no quiero hablar con usted. Simplemente a veces era el no decir una palabra, levantarme de la silla y salirme, ¿no? Eso se llama rechazo. Entonces, por mucho tiempo, ¿no? Y luego aunado a unas exigencias, ¿no?, razonables, donde uno, ¿verdad?, no está conforme con la vida que le tocó, con donde uno, ¿verdad?, no te das cuenta que desde niño vives esa parte ansiosa, ¿no? Esa parte, ¿verdad?, de exigencia, de decir, es que yo merezco lo mejor, yo no merezco esta familia, no merezco este padre. Y cuando hablo de exigencias razonables que dice el libro, ¿verdad?, es porque realmente es algo que yo quiero y que yo envidio de los demás. O sea, sin pensar, ¿no? Sin pensar que a un padre se le debe de honrar, ¿no? O sea, no, ni madre, en mi diccionario no estaban esas palabras de honrar, ¿no? En mi diccionario nada más estaban esas palabras de no me esté chingando, no quiero saber nada de usted, para mí no es nadie, para mí ni siquiera es mi padre, para mí ni siquiera merece que lo escuchen más, ni merece que hable de usted. Eso era lo que estaba en mi diccionario, eso es lo que estaba siempre presente. Pero cuando yo decía hace rato, ¿no?, cuando leían al principio, ¿no?, de esta parte de sentimentalismo, que el alcohólico cuando bebe empieza a expulsar ese sentimentalismo, ¿no? Empieza a desinhibir todas esas cosas que le están doliendo y le están lastimando por dentro, ¿no? Y que luego terminas escuchando una canción, ¿no?, donde viene la frustración. ¿Por qué? Porque una canción te hace como que recordar, o no, más bien no recordar, sino la parte que tú quieres vivir con él.
¿no? Y entonces terminas llorando. ¿Por qué? Porque sabes que en el fondo lo necesitas, ¿no? Sabes que necesitas esa parte del Padre, ese sentimiento que viene de Él hacia ti, y que tú, ¿verdad?, lo estás rechazando, pero que sabes que lo necesitas. O sea, estamos hablando de amor, y que después en ese momento se está convirtiendo en odio. Yo sé que te necesito, pero a la vez te odio. ¿Por qué? Porque no has estado, no has cumplido. O sea, esas promesas no se cumplieron. O sea, hay una pinche deuda, ¿no?, en el alcohólico, en el enfermo, ¿verdad?, que lo reclama dentro de uno. Y entonces viene la frustración, el odio, la autoconmiseración, resentimiento, ¿no? Y se convierte en un círculo para mí vicioso, enfermizo, ¿verdad?, en el cual también se convierte adictivo. ¿Por qué? Porque llega un momento, ¿verdad?, en que entro en la conmiseración, que los demás me tengan esa conmiseración, ¿verdad?, de decir, pobre de ti, ¿no?, porque tu padre no te ha hecho caso, ¿no?, porque era lo que yo quería demostrar a los demás, la falta de, ¿no? Y entonces se vuelve una justificación, ¿verdad?, para beber. Y cuando yo digo una justificación es porque hubo muchas oportunidades de poder tener ese reencuentro con Él y poderme sentar, pero era más fácil culpar a alguien de lo que me estaba sucediendo a mí, ¿no?, para seguir bebiendo, porque ya entraba la parte adictiva, ya no quería dejar de beber. Entonces, el recuerdo y el recuento, ¿verdad?, de todas esas cosas las utilizaba yo para beber, para no soltar el alcohol. Al fin que tengo una justificación muy grande, me siento abandonado por Él, ¿no? Porque no había ese verdadero amor de que pudiera romper el egoísmo y poder decir, a ver, vamos a hablar, ¿no? A ver, vamos a hablar, a ver, vamos a escuchar, ¿no? ¿Qué ves lo que pasa muchas veces cuando estás dentro de un grupo, ¿no?, con otro compañero, ¿verdad? A ver, siéntate, vamos a hablar. Te voy a escuchar, ¿no? Pero claro, eso ya lo vas comprendiendo dentro de la agrupación, ¿verdad? Que la mejor manera de conocer a alguien es empezarlo a escuchar. A ver, háblame de tu vida, a ver, háblame de tu infancia, a ver, háblame de esto, para poder comprenderte, ¿no? Para poder conocernos, ¿no? Eso yo no lo llevé a cabo afuera con mi padre, yo no lo llevé, era puro rechazo. Hoy yo sé lo que se siente vivir el rechazo, lo viví por mucho tiempo, y aún a veces, ¿verdad?, me permito vivirlo, ¿no? Me permito que alguien me rechace, ¿no? Y siento inmediatamente, compañeros, ¿verdad?, siento cómo brincan esos resortes ocultos que dice la literatura, ¿verdad?, dentro de mí, llamados emociones, llamados resentimientos, ¿verdad?, y que al rato, ¿verdad?, esa ira, porque al final de cuentas viene a través de la ira ese resentimiento, ¿verdad?, del rechazo, del abandono, de la traición, de la humillación, de la injusticia, ¿no? Y entonces al rato ya ando la chingada, ando bien emputado, ¿verdad?, porque no saqué lo que yo traía, ¿verdad?, y caigo en una pinche depresión, caigo en un pinche vacío, ¿verdad?, y me la paso durmiendo, cabrón, y luego hasta me emputo porque tengo que estar pegado a una pinche cama. Pero hoy sí lo identifico. Hoy el programa, ¿verdad?, y a través de un padrino, ¿verdad?, he aprendido a conocer y identificar esa parte de mí. Pero en aquel tiempo, si yo volteo los papeles, entonces, ¿qué sentía mi padre cuando yo lo rechazaba? ¿No? ¿Qué sentía mi padre cuando yo le decía, no me esté chingando, no quiero hablar de usted, no me esté molestando, no me esté buscando, a usted le vale madre mi vida? ¿Qué es lo que él sentía? Lo mismo que yo después empecé a sentir, el mismo rechazo, ¿no? Y también en la parte de dejarlo solo en varias situaciones, ¿no? Cuando me decía, hijo, él vendía en el tianguis, me decía, hijo, por favor, cuando a tal hora vas y me ayudas a recoger mis cosas, ¿no? Y cosa que en un momento, ¿sabes? Ahí ya no había problema, porque decía, ¿cuánto me va a dar? ¿No? ¿Cuánto me va a dar? Y entonces, cuando pues ve, ayúdame, y ya, cuando regresemos ya vemos, ¿no?
Y entonces ahí no era el amor, era el interés de por medio, entonces sí iba, ¿verdad? Pero, ¿sabes? A veces por la pinche vergüenza es donde te hablo, ¿verdad? De estas pinches exigencias hacia la vida que no estás de acuerdo. Y por la pinche vergüenza no llegaba hasta allá, lo dejaba. No, mi madre, mejor no voy, no me gusta ver ahí, era como una parte, ¿verdad? Me van a ver, ¿no? Que tengo un padre, cabrón, que está ahí, vendiendo chácharas. Y entonces lo abandonaba y lo dejaba solo. Y eso, ¿verdad? Yo no lo identificaba, ¿no? Lógicamente no lo identificaba. Y en muchas ocasiones fue de la misma manera, ¿no? Y varias veces me avergoncé de él, porque a veces él se ponía a vender tacos, llevaba sus bicicletas grandotas, unas llantotas como de carreras, más bien de carreras. Le puso atrás, le arregló y puse ya su cajita, se iba a los tianguis y vendía tacos. Y a mí me avergonzaba eso, compañeros. Entonces había como otra pinche razón para mí, ¿verdad? Desde mi orgullo, es decir, yo podía pasar al lado de él como si no lo conociera. Y eso, ¿verdad? Para mí, en un momento dado, sí me dolía. Pero vuelvo a repetir, me dolía desde la parte, ¿verdad? Desde la pinche vanidad, cabrón, ¿no? O sea, yo no aceptaba al padre que yo tenía. Porque muchas veces, yo cuando me subí a tribuna, cuando me decían, es que yo ando resentido con mi padre, pues súbete a tribuna y saca todo el odio que traes, saca todo lo que tú traes hacia él. Y a huevo que era la parte, ¿verdad? Como víctima, ¿no? Y lo sacaba hacia él, como víctima, sintiéndome la víctima. Pero cuando ya era hablar de lo que yo hacía, ¿verdad? Puta madre, ahí sí me costaba trabajo, ¿no? Poder haber estas pinches conductas de desprecio hacia la persona, ¿no? Y cómo era tu pinche pensamiento, ¿no? O sea, cuando él iba a la escuela, las pocas veces que fue, puta madre, a mí me avergonzaba, no quería que se me acercara, no quería que dijeran, yo soy su papá de Fabián. Cuando él lo decía, dentro de mí quería salir corriendo del salón. ¿Por qué? Porque yo quería que mi padre fuera diferente, ¿no? Pero no en su manera de ser, sino diferente, que él fuera como algunos papás, ¿verdad? Que yo veía que tenían una carrera, que tenían pues que llegaban vestidos de otra manera, ¿no? Y entonces eso pues a mí me causaba vergüenza. Y con el tiempo, ¿verdad? Pues era más grande, ¿no? Era más grande la pinche necesidad de estar con él, pero también vuelvo a repetir, era más grande el pinche odio de estar alejado o lo más lejos de él. Entonces, cuando yo empiezo, ¿verdad? Dices, ¿por qué bebes? No, pues porque me gusta. ¿Por qué te drogas? No, porque me gusta el efecto. Pero realmente estas situaciones eran parte de él. ¿Por qué yo recurría al alcohol y la droga? Estas situaciones de las cuales yo, la verdad, pues también no, en un momento, ¿verdad? Llegas a un grupo, ¿verdad? Sintiéndote la víctima y entonces culpando a los demás de mi desgracia, ¿verdad? Entre comillas, porque así yo lo veía como una vida de desgracia. Pero ya como el programa, ¿verdad? Y a través del apadrinamiento te vas dando cuenta, ¿verdad? Aquí, mira, aquí vamos a hablar de ti. Ya sabemos que todos te hicieron daño, ¿no? Ya eso ya lo sabemos, pero ahora vamos a hablar de ti, ¿no? Y estas cosas, ¿verdad? Que poco a poco, ¿verdad? A través de ir estirpando, a través de ir vomitando toda esa pinche emoción, todos esos pinches malestares que estaban dentro de mí, a través de ir teniendo una limpieza, ¿no? Es como la mente se va aclarando, es como realmente voy viendo una realidad, porque yo quería vivir una pinche fantasía,
Hoy lo sé, que eso era querer vivir. O sea, es que no es la familia que me tocó, pero eso es una pinche fantasía. ¿Por qué? Porque tú, el hecho de querer vivir con otra familia diferente o querer tener otra familia que no sea igual a la que tienes, es una pinche fantasía, cabrón. Nada más, porque sabes que eso nunca va a suceder. No, pero hasta eso es placentero, quererte estar ilusionando y viviendo en una fantasía, ¿no? Y si yo no estuviera aquí, y si yo no hubiera pasado esto, y si no me hubiera tocado esta vida, y si no me hubiera todo el pinche tiempo, cabrón, viviendo el si no me hubiera tocado, ¿no? No quería ver la pinche realidad. Al final de cuentas, sí, un pinche miedo, también una pinche ira convertida en odio, también un pinche resentimiento, cabrón, pero que al principio pues no se veía el resentimiento, no lo identificaba yo. No sabía, ¿no? Yo nada más decía, estoy resentido, pero no sabía hasta dónde un pinche resentimiento me estaba causando un pinche daño espiritual dentro de mí. Por eso tantas veces, ¿verdad? Esas pinches luchas, cabrón, conmigo mismo, esas pinches preguntas y preguntándole a Dios por qué, cabrón, ¿no? En esa pinche insatisfacción, cabrón. Hoy entiendo que eran parte de mis deseos personales, ¿no? De mi falta de aceptación, dice el programa. Y entonces, cuando empiezo a ver, después de estar estirpando y sacando toda esa pinche emoción, todo ese pinche odio, todo eso, cabrón, viene la parte de la necesidad. De la necesidad de poder en ese momento transformar un pinche pensamiento por otro, ¿no? Yo recuerdo que en una escritura yo llevo con ese tema de mi padre, ¿no? Y un chingo de dolor, ¿no? Y entonces empiezo a hablar, ¿no? Empiezo a hablar y a sacar todo lo que yo traigo hacia él, ¿no? De hecho lo escribí. Y decía, no, dentro de lo que yo escribía es que yo no pude jugar con mi padre, no pude tener un juego de niño con mi padre, ¿no? Y eso para mí fue algo que por mucho tiempo viví frustrado, ¿no? Yo no pude tener un juego con mi padre y entonces, no. Mi padre es ojete, mi padre es culero, mi padre es esto, mi padre es el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque no, en su pinche egoísmo nunca se permitió, nunca me dio el tiempo, nunca estuvo conmigo, en pocas palabras, cabrón. Y entonces yo aquí le decía en ese momento al padrino, yo en este momento nuevamente se revela, ¿verdad?, ese pensamiento. Yo en este momento ni siquiera quiero ya hablar de él, mejor vamos a ver otras cosas, eso no me interesa, ya no me importa. Así como muchas veces, ¿no? Quieres dejar todo en el pasado. El pedo es cuando el pasado te alcanza y lo vuelves a vivir, cabrón. Entonces dices, ¿cómo chingados no te importa si lo estás sintiendo, si te está doliendo? No puedes ser indiferente ante el dolor, aunque muchas veces quise ser indiferente ante el dolor. O sea, no me importa el dolor. No, la verdad es que sí te importa el dolor. ¿Cuántas veces, verdad? El hecho de envidiar a un padre ajeno, cabrón, el hecho de que llegaras a un grupo, ¿verdad?, con personas más grandes que yo, y muchas veces le pusiste a esas personas el rostro de tu padre. Y muchas veces cuando esas palabras venían de ellos, cabrón, y venía ese abrazo, y venían esas palabras de hijo, ¿no? Y te quedas, ¿no?, queriendo estas palabras, yo las hubiera querido escuchar de mi padre, estas sugerencias, yo las hubiera querido escuchar de mi padre. En ese momento, cabrón, a huevo que el pinche dolor es donde se vive, ¿no? Es donde se hace presente. Y entonces en ese momento, cabrón, empiezas a querer buscar un padre dentro de AA. Así me pasó. A buscar un padre dentro de AA. Y entonces a ver a los padrinos como mis padres, ¿no? No, es que si hubiera sido esto, ¿verdad? No, es que si mi padre hubiera sido así como él, no, es que si mi padre hubiera sido... O sea, empezar a reclamarle a la vida, ¿no?,
que todavía te duele. Y así me la pasé mucho tiempo, tomando la parte paterna de otros alcohólicos. Y siempre no siendo honesto, porque la verdad es que no era honesto. O sea, porque si en ese momento yo, ¿verdad? Cuando empezó a ocurrir eso dentro de mí, yo le hubiera dicho al padrino, ¿sabes qué, padrino? Es que lo que tú me estás diciendo, yo lo hubiera querido escuchar de mi padre, ¿no? Y la verdad es que me duele, y si en ese momento hubiera extirpado el dolor, hubiera llorado, hubiera sacado, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Me hubieran podido dar la medicina que yo tenía que recibir, pero no, me quedaba, ¿verdad? Satisfecho con eso, me quedaba, ¿verdad? Con el hecho de decir, pues, esto me lo hubiera dicho mi padre, ¿no? Y me quedaba nada más con eso, no lo hablaba, no lo sacaba, no lo exponía. Esa es la verdadera pinche enfermedad dentro de mí, que no exponía en ese momento y me lo guardaba. Y así viví por años viví dentro de esa pinche dependencia de andar buscando un padre en otras personas. Y no nada más en la agrupación, también en el trabajo, también en la sociedad, mucho tiempo lo busqué. Pero el pinche orgullo herido, ¿verdad? No me permitía, ¿verdad? En aquel momento, ¿verdad? Cuando mi padre estaba vivo, poder hacerlo. Y yo recuerdo, ¿verdad? Cuando llego en esos segundo apareamiento que tuve, cuando yo llego a AA, ese fue el tema principal. Entonces me dice mi padrino, mira, vamos a hacer una cosa, te vas a subir a la tribuna las veces que sean necesarias y vas a sacar todo lo que sientes hacia tu padre. Y cuando lo saques, me dices. Yo recuerdo que lo hice, abordé 3 veces tribunas, y saqué todo eso que yo traía, todo ese pinche odio y todo lo que yo traía hacia él. Después me acerco al padrino y le digo, ¿sabes qué, padrino? Ya lo trabajé, ya lo saqué. Dice, entonces ya no sientes odio, ya no lo siento. Bueno, entonces vamos a hacer otra cosa. Vas a ir y cuando veas a tu padre le vas a dar un abrazo. Cuando él me dice eso, inmediatamente viene el pinche miedo hacia mí, ¿no? O sea, yo no me visualizaba así, reconciliándome con mi padre, ¿no? Pero dije, bueno, ahí me voy a dar cuenta si ya lo saqué o no lo saqué. Total que lo hice, ¿no? Me acuerdo que venía mi padre caminando ahí del trabajo, trabajamos en el mismo lugar. Yo estaba en la entrada de la puerta del principal y él venía a lo lejos. Y cuando yo lo vi, así como esa parte, ¿no? De estar con la pinche angustia, ¿no? Y aquí las aparece, y cuando aparece y lo veo que ahí viene caminando, ¿no? Entra el pinche miedo, ¿no? Al reencuentro, ¿no? Y cuando él se acerca, entonces yo le hablo a él y se acerca, ¿verdad? Y lo primero que hago es darle un abrazo. Le doy un abrazo, ¿verdad? Que por muchos años no había sucedido, ¿verdad? Y dentro de mí me siento bien. Porque hoy entiendo que hay un hilo emocional, ¿no? Hay un hilo emocional, ¿no? Y llamado dependencia, pero esa no es una dependencia malsana. Porque al final de cuentas dice ahí, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y entonces no era una dependencia malsana. Aunque muchas veces creí, ¿verdad?, que era yo dependiente y que no debería de ser dependiente del amor de un padre, cuando hoy me doy cuenta que sí tengo que ser dependiente del amor de un padre. Y entonces, en ese momento, ¿verdad?, puedo darle un abrazo y 2 o 3 ocasiones, en 2 ocasiones más bien, fue cuando pude hablar con él de mi situación, de esos problemas que en ese momento estaban sucediendo en mi vida, ¿verdad?, y pude hablar con él. Y eso a mí me hizo sentir bien. Por primera vez había ese reencuentro, había relacionarme con él, ¿verdad? Y poderle balconear mi mente y poderle decir esto es lo que me pasa, ¿no? Y poder recibir esas palabras de él, ¿verdad? Y que esas palabras, ¿verdad?, me hayan llenado dentro de mí, ¿no? Porque a veces uno dice, es que estoy vacío, y estoy vacío dentro de mí, cabrón, ¿no? Y dices, ¿qué vienes a recuperar? Yo antes escuchaba, ¿y qué chingados vienes a recuperar a un grupo? Y hoy entiendo que vienes a recuperar el amor. Eso es lo que vienes a recuperar, tu amor, cabrón, ¿no? Y en ese momento era parte de mi amor, era parte de un vacío, ¿verdad? Que estaba vacío porque yo no me permitía tener el reencuentro con él. Por eso me sentía vacío. Y que en esas palabras, cuando yo las platico con él y me da una sugerencia, él un consejo, ¿no? Como padre, me da un consejo en ese momento, siento bien bonito dentro de mí,
¿no? Y en ese momento el pinche vacío se acabó. Y otra ocasión lo hice y volví a sentir. ¿Por qué lo repetí? ¿Por qué repetí otra vez el acercarme a Él? Porque me di cuenta que en ese momento me había ayudado, algo había sentido. Yo no sabía qué chingados era, yo no sabía qué era amor, pero algo había sentido dentro de mí y por eso volví a recurrir a hablar con Él, porque quería volver a experimentar ese mismo sentimiento de padre a hijo. Y entonces, ¿verdad? A través de yo extirpar, ¿verdad? Que después me di cuenta que sí podía haber trabajado el pinche odio y el rencor que sentía hacia Él, pero lo que no había trabajado era el verdadero dolor, cabrón. Porque una cosa es trabajar el odio y otra cosa es trabajar el dolor. Y ese dolor es el que no lo había trabajado. ¿Por qué? Porque a los 2 años de estar yo en AA, mi padre fallece, ¿no? Y yo supuestamente, ¿verdad? Queriendo evitar ese pinche dolor, a huevo que lo sentí. Y a huevo que en un momento quise ir a beber también. Quise ir a beber por la falta de Él. Me vino la pinche pensamiento de beber, cabrón. Y en un determinado momento pues también me llegó un chingo el sentimiento de culpa. Un chingo el sentimiento de culpa, ¿no? Empiezan a moverse, ¿verdad? Todos pinches fantasmas del ayer y empiezan a hacerse presentes, cabrón. Cuando estás hablando aquí y empiezan a hacerse presentes y entonces empieza a venir la pinche culpa, pero dentro de ti un pinche dolor, es decir, y vivir la pinche impotencia de decir, ¿por qué no pudo eso ser desde antes? ¿Por qué no pudo ser desde antes, cabrón? ¿Por qué no me lo permití? Ahí viene la pinche culpa, cabrón. El que no te perdonas por lo que hiciste en el pasado. Y entonces, con ese pinche sentimiento de culpa, viví mucho tiempo hasta que yo llegué a una escritura, ¿verdad? Y el querer no hablar de mi padre era no querer vivir el dolor, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, pues es que ya déjalo ir. Y ya déjalo ir, ¿no? Cuando falta, y pues ya no pienses, déjalo ir, cabrón. No, ni madre, ese pinche dolor no lo puedo dejar ir porque mi pinche orgullo no me lo permite. Porque la neta es que también estaba emputado, ¿no? Y estaba emputado con Dios, ¿sí? Estaba emputado con Dios en ese momento, ¿por qué? Y esos eran mis reclamos en ese momento, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué me dejaste sin un padre hoy que ya estaba aquí? ¿Para qué chingados me trajiste a un pinche grupo si no me permites disfrutar de lo que en un momento se perdió? O sea, sí estaba amputado con Dios. No nada más que era más fácil ponerme una pinche máscara de aceptación y decides que no pasa nada, compañeros. La neta es que en ese momento sí hubo un reclamo hacia Dios. Sí hubo decirle, ¿no? Con las palabras que en ese momento salían dentro de mí, cabrón. Por eso no lo podía dejar ir. ¿Por qué? Porque hoy entiendo que si yo hoy me reconcilio con Dios, primero me tenía que reconciliar con mi padre. Por eso dice ahí, no honrarás a tu padre y a tu madre como a mí mismo. O sea, no puedo honrar a Dios si no he honrado a mi padre y a mi madre. Y decía, ¿qué es honrar? ¿No? Y me quedó cuando Bill habla de los 3 legados, ¿no? Es un legado, es algo que yo les heredo a ustedes para que ustedes, ¿verdad?, se mantengan unidos dentro de una agrupación. Entonces, cuando tú ves que un legado de un padre, ¿verdad?, que tú no te permitiste que él te transmitiera ese legado, una enseñanza, un aprendizaje que él, ¿verdad?, me hubiera podido transmitir en ese momento, ¿verdad?, ese hubiera sido tu legado, ¿no? Yo no te heredé esto, yo te heredo mi sabiduría, lo que yo sé de mí te lo heredo, te lo enseño para que tú puedas salir adelante, si de algo te va a servir, ¿no? Y si no había ese honrar a mi padre, pues mucho menos estaba honrando a Dios. ¿Por qué? Porque no iba a seguir las cosas que Él me estaba mostrando a través de un libro, ¿no? No lo estaba honrando, entonces estaba mintiendo, ¿sí? Y en ese momento fue lo que se trabajó, en ese momento en la escritura, el dolor, cabrón, y a huevo que uno berrea, y a huevo que sale el pinche odio, pero sabes, una vez saliendo el pinche odio, sale el verdadero amor atrás de él, porque el amor está oculto atrás del odio, sale a chingar a su madre todo lo que tú estás teniendo dentro de ti, y sale el pinche amor, y cuando sale el amor, cabrón, ya no viene la puta frustración, viene lo extraño, y sí me duele, pero lo extraño, cabrón,
¿no? Y entonces ahora sí, Señor, te lo entrego, cabrón. Ahora sí que lo tengas donde tú lo tengas, yo te lo entrego. Porque en ese momento, al poder entregárselo a Dios y al poder sanar con Dios, ¿verdad? Permití que Dios me sanara a mí en ese momento. Permití que Dios sanara ese dolor, cabrón, dentro de mí y pudiera llegar a la aceptación y decir, hoy acepto que Él ya no está conmigo. ¿Por qué? Porque por gracia de Dios tú me has dado el derecho, ¿verdad?, a poder aceptarlo y a poder perdonarlo, y el perdonarlo es dejarlo ir. Entonces entendí lo que era el dejar ir a una persona, era perdonarlo, pero para poder perdonarlo tenía que sacar todo ese pinche odio que estaba dentro de mí, y entonces dejé de llorar, dejé de sufrir, dejé de revolcarme en una pinche cama, dejé de estar buscando una canción que me hiciera recordarlo para tener un pinche pretexto de meterme en la puta conmiseración y empezar a sufrir. Dejé todo eso que me estaba dañando y empecé a recordar lo bueno de Él, ¿no? Lo que dice, ¿no? Decían ahorita, ¿no? Una carta a donde tú pongas ahí, ¿no? Todo sarta de pendejadas, de sufrimiento, la agonía que estás viviendo, ¿no? Cómo la estás padeciendo para que los demás se conmiseren. Y es muy cierto, en esos estados, ¿verdad? Lógico que lo vas a hacer, porque son los estados que estás viviendo y eso es lo que vas a plasmar, eso es lo que te dice tu mente y eso es muy cierto, ¿no? Pero entonces viene la magia del perdón, donde habla Raquel Levistein, el resentimiento y la magia del perdón. Entra la magia del perdón cuando tú dejas de adolecer todo esto, ¿verdad? Y que en un momento, ¿qué es lo que pasa? Gracias, ¿no? Empiezas a recordar todo lo bueno, sea mucho o sea poco, que en un momento dado se te dio el agradecimiento, ¿no? Entonces empieza a entrar el agradecimiento, ¿no? Y entonces sí podría hacer una carta de agradecimiento y decirle a mi Padre, gracias por aquellos momentos que te intentaste sentar, que quisiste hablar conmigo, que quisiste enseñarme, que quisiste dejarme un legado. Gracias por esas pocas palabras que hablamos y que llenaron mi corazón. Gracias por lo que el día de hoy, si no es por ti, yo no estuviera en esta vida parado. Si no es por ti, yo no estuviera conocido a Dios, porque gracias a que tuve un padre alcohólico, ratero, lo que haya sido, cabrón, fue el conducto para que yo pudiera llegar a un grupo y haber podido llegar y encontrarme con Dios. Y gracias por todas esas palabras, gracias porque te preocupaste, aunque muchas veces no me lo dijiste. Hoy sé, porque soy padre, ¿verdad?, que en un momento dado un padre sí se preocupa por sus hijos, que no puede ser así como decir, son mis hijos y no me importa. Hoy lo sé porque soy padre, hoy sé que un padre se tiene que preocupar con sus hijos, hoy sé que un padre quiere lo mejor para sus hijos, hoy yo sé que un padre trata de dar lo que tiene para sus hijos. Hoy yo sé que un padre no es que no tenga un corazón para sus hijos, es que simplemente dio lo que recibió. Y así, ¿verdad?, empezar a llegar a la gratitud, ya no el perdón. Me lo decía el padrino, ya no el perdón, porque muchas veces has llegado y pedido perdón. Perdóneme por ser esto, perdóneme por ser aquello, perdóneme por haber faltado, perdóneme por todas esas noches, perdóneme, siempre lo has hecho. Pero ¿cuándo vas a agradecer por lo que te hicieron? ¿No? Y ese es el verdadero perdón, cuando empieza la gratitud. Gracias por todos aquellos momentos, buenos o malos, que hayan pasado, ¿verdad?, en la vida y que me hayas brindado. ¿Por qué? Porque simplemente fue lo que tú pudiste darme. No me pudiste dar más. En aquel momento mi locura exigía muchas cosas, mi enfermedad me reclamaba muchas cosas, pero hoy sé que tú no lo tenías para brindármelo. Hoy sé que si tú lo hubieras tenido me lo hubieras dado, pero no lo tuviste, porque entonces empecé a ver, ¿verdad?, que yo había sido peor que él, que yo sí había robado, que yo era más mentiroso, que yo me había metido en la droga, que había hecho un chingo de cosas, ¿verdad?, aberraciones, cabrón, que él no había hecho, cabrón, que yo había deshonrado, cabrón, a los demás, y él no lo había hecho, cabrón, ¿sí? Y entonces empecé a vivir la parte de la gratitud, y eso, ¿verdad?, en un momento dado, es la magia del perdón, empezar a agradecer, y a él y a Dios, ¿no?
porque volteaba al cielo y le decía a Dios, gracias por tener este Padre, gracias por mandarme este Padre, gracias porque hoy yo sé que está escrito en el libro de la vida y yo lo sé que el día de hoy yo lo elegí, tú no me elegiste, hoy yo sé que yo lo elegí, hoy me queda bien claro, yo elegí este Padre, yo elegí esta familia, yo elegí esta vida. Hoy sí me queda claro, porque ya no hay odio, porque ya no hay esa ceguera espiritual que no me dejaba ver, Entonces a mi padre hace mucho tiempo que yo ya no me dirijo a él, a mi padre físico, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he entendido y lo que está escrito, porque yo sí creo en la reencarnación. Yo sí creo. Y yo sé que hoy Él está en otro lado. Yo lo sé. Pero mi verdadero Padre Celestial, ¿sí? Mi Dios, ¿sí? Él sé que Él está en todos lados. Y entonces hoy es al que Él me refiero como Padre. Él es mi Padre Celestial. Él es el único que está conmigo en todos lados. Él es el único que me puede salvar. Él es el único que me puede proteger. Él es el único que me ha dado la gracia. Él es el único que no me ha juzgado, que no me ha castigado. Él es el único que me ha salvado en todo momento cuando he pasado las adversidades. Él es el único que me ha dado una fortaleza y el valor para enfrentarlo. Él es el único que a través de otra persona me habla. Él es el único que cuando hablo su libro grande, puedo tener una plática con Él y sé hoy con certeza que Él me contesta lo que yo le pregunto. Él es el único que en un momento dado, cuando yo lloro y me arrodillo, me consuela y me da la mano para levantarme. Él es el único que ha estado en todo este tiempo a través de mis compañeros, a través de una agrupación. Él es el único que el día de hoy ha estado presente en todo momento. Y el día de hoy pude entender que reconciliarme con mi Padre físico era reconciliarme con Dios. El reconciliarme con Dios era reconciliarme con mi Padre, ¿no? Y empezar a tomar a uno como los dos, nada más, ¿sí? Pero empezar a ver, hoy compañeros, hace rato escuchaba, ¿no? ¿Cuántas veces con esa canción me fui a beber? ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Cuántas veces en la cantina decía, ponle a esta? Y empezar a revolcarme en el lodazal de mi dolor ahí. Porque también eso entendí, que era un pinche placer deformado vivir el dolor. Porque lo haces tan tuyo, lo hacía yo tan mío, ¿verdad? Que yo no lo quería soltar, yo no lo quería hablar, yo no lo quería sentir más que nada, porque muchas veces lo puedo hablar, pero si yo no lo siento, no le permito la salida a esa pinche enfermedad, ¿no? Decían antes, ¿no? Y lo dice el libro y lo reafirma, ¿no? La lágrima es la limpieza del alma. Me decía un padrino, si Dios no hubiera querido que tuviéramos una lágrima, porque eso es un don que nos dio para sanar por dentro, no nos hubiera dado ese don de la lágrima, ¿no? No nos hubiera dado ese don, pero si hoy te lo dio, es un don para sanar. Siente lo que traes. Y entonces cuando yo me permití sentir, ¿verdad? En esas experiencias, en esas escrituras, empecé a sacar toda la pinche amargura. Todo ese dolor me estaba causando tristeza, amargura, ¿no? Y estaba latente a diario eso, a diario, cabrón, a diario. Nada más lo demás era fingir, era quedar bien con los demás. No me duele, no siento, ni madre, ¿sí? Pero ya me habían enseñado el camino, ¿no? Y cuando muere mi hermano fue lo mismo, ir, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Hacia con un padrino y poder extirpar todo ese dolor. Pero ya no había, ¿verdad? Prejuicio alguno dentro de mí. Pude arrodillarme, pude llorar, pude sacar, pude extirpar, cabrón. Todo aquello que yo entiendo que si no lo hago, cabrón, tarde o temprano físicamente voy a enfermar.
Eso es lo que me hablaban de la sanación, de la lágrima. Y que en ese momento, a través de expulsarlo y sacarlo, cabrón, y al final otra vez reconocer que Dios es el único que puede liberarme de todo ese pinche dolor, cabrón, es la parte, ¿verdad?, donde yo dejo entrar a Dios dentro de mi corazón, cabrón, y entonces en ese momento viene la tranquilidad, ¿no? Viene la tranquilidad, porque antes de la tranquilidad vuelve a venir la aceptación. Porque el programa me dice que es de aceptación y no nomás me habla de un primer paso, me habla desde todos los pasos, aceptación en todos los pasos, aceptación en todos los pasos. Y entre más aceptes, menos dolor, ¿no? Entre más aceptes, menos dolor, mientras permitas que eso entre en tu vida y que le des un espacio para poderlo practicar, menos dolor, mucho menos sufrimiento. Porque el sufrimiento es una cosa y el dolor es otra. Hoy sé que muchos años viví sufriendo, pero cuando realmente enfrento el dolor, se acabó el sufrimiento. Y esa es la medicina para el alcohólico. Empezar a aceptar lo que vive, lo que siente, lo que piensa, lo que no le parece. No por sentirse débil, sino simplemente porque eres un ser humano y sientes y piensas, ¿no? Y todo te va a doler. Hay cosas que te van a doler más que otras, pero al final de cuentas eso es parte de tu humanidad. Y cuando dejas de ser humano, cabrón, empiezas a ser indolente. No pasa nada. Pierdes la humanidad, tu humanidad, porque ya te vuelves indolente. Te vale madre, cabrón, ¿no? Ya no sientes, ya no quieres sentir más que nada. No es que no sientas, le rehuyes al dolor, dice el programa, ¿no? El alcohólico le rehuye al dolor como a la peste. Le rehuyes al dolor y entonces habla tu pinche orgullo y dices, no pasa nada, cabrón. Todos tenemos que ir hacia adelante, cabrón. Todos tenemos que, ¿no?, enfrentar esta nueva lucha hacia adelante. No es cierto. Somos seres humanos. Y nos duele lo que nos pasa, y nos duele lo que nos aconteció, y por eso bebimos muchas veces, y por eso tragamos cosas para que ese dolor se apaciguara dentro de nosotros y se adormeciera dentro de nosotros, porque yo quería ser indolente. No pasa nada, no, sí pasa. Cuando yo empezaba a hablar de estos temas, ¿verdad? Cuando yo empezaba a hablar, empezaba a salir el dolor, empezaba a salir la lágrima. Sí pasa, cabrón, pues no ves que ya está pasando. Permítese ser libre. Permítete ser libre de todo ese pinche dolor que traes, de todo esto. Permítete ser libre, porque el pinche egoísmo no te lo permite contigo mismo. Eres tan egoísta que no quieres liberarte, que no quieres limpiarte. Permítete ser libre de todo ese pinche dolor para que puedas llegar a sanar, cabrón. Eso Dios no lo va a hacer por ti, y lo dice ahí muy claro, ¿no? Ayúdate y yo te ayudaré. Eso no lo va a hacer por ti. Tú eres el que lo tienes que extirpar, tú tienes que sacarlo, tienes que mandarlo a la chingada, tienes que expulsar toda esa emoción que te está dañando dentro de ti. Porque no hay sobriedad cuando vives con todo ese pinche dolor, porque no has dependido de Dios, ¿verdad? En todo momento, a través de lo que suceda. No, todavía sigues dependiendo de otro ser humano, todavía sigues estando bien a través de otro ser humano, y el ponerse bien con Dios es eso. Es encerrarse, cabrón, y es decirle a Dios, me duele, hijo de su pinche madre, y sí estoy emputado con la vida, y sí siento, cabrón, no soy de hule, cabrón, no soy de acero, cabrón, no soy esa persona, cabrón, que muchas veces he querido demostrar a los demás. No lo soy, Padre. Soy un ser endeble, cabrón, pero si vengo a ti es para que tú me des esa fortaleza y esa templanza, cabrón, para seguir enfrentando las situaciones. No quedarme ahí, cabrón, con esa puta falsa humildad de nada más quejarme ante Dios, cabrón. Porque Dios no es miserable, porque Dios en el programa no solamente te deja del alcohol y te deja la droga, no, nada más es eso. Dios te da todo para que tú puedas utilizar las herramientas y ir hacia adelante. Entonces sí, cabrón, se vale caerse, se vale llorar, se vale limpiarse, cabrón, para que después vayas hacia adelante, cabrón, y entonces sí seas un testimonio, cabrón. Entonces sí le digas al otro, ¿sabes? Yo tuve que llorar, cabrón. Yo tuve que arrodillarme. Y eso tuve que hacer. Y si tú no lo haces, cabrón, pues entonces te gusta estar en el lamento, cabrón, en el sufrimiento, cabrón. Pero ese eres tú y no soy yo.
El programa no nos invita a eso, a invitar a la pinche miseria a otro ser humano, cabrón. No se nos invita, cabrón, a castigar a la otra persona. No se invita a la libertad, cabrón, a la libertad. Y entonces, cabrón, empiezas a decir las dependencias, a chingar a su madre, y solamente las dependencias hacia Dios. Sí hay miedos, sí hay miedos, cabrón. Eso sí, ¿no? Que falte alguien, que muera alguien, a huevo es miedo, ¿sí? Porque si no hubiera eso, dice el libro, ¿no? La necesidad del ser humano es la oportunidad de Dios. La necesidad del ser humano es la oportunidad de Dios. Si hoy has perdido a alguien, esa es la oportunidad para que te acerques a Dios. Si hoy te sientes solo, esa es la oportunidad para que te acerques a Dios. No más que a veces la pareja o la familia no lo entiende, ya le valgo madre. Ya no me pela, ¿no? Ya es indiferente, es que ya no me hizo caso. Pues sí, de vez en cuando hay que hacer ese pinche desdén, para que no se te olvide, cabrón, que tú no dependes de esa persona. De vez en cuando tienes que decir, tú vas para allá y yo me voy para acá, cabrón. No, tú tienes derecho a ser libre. Ándale, ve, haz lo que tengas que hacer. Yo iré y haré lo que tenga que hacer. Que no siempre esté como ese pinche imán, cabrón, ¿no? Es que sin ti no salgo, es que sin ti no estoy, es que sin ti no puedo, es que sin ti no como, es que sin ti no duermo, es que... A veces sí es bueno, cabrón, decir, cada quien por su lado. Hoy nos vamos a dar un pinche descanso de ti y de mí, porque creo que ya estamos hasta la madre de estar pegados y juntos, cabrón. Entonces hoy, dame mi espacio, déjame, voy por acá a caminar, cabrón, a sentirme libre, a meditar. Era lo que hacía Bill W., a caminar, cabrón, y meditar, pero meditar con Dios, ¿no? Esa era la cosa, practicar su independencia en ese momento, ser libre, ¿no? Pero no por el lado de decir, entonces tú ya te sacas a la chingada, por como pareja, no, o como hombre, no, porque a veces dice el libro, ¿no? Es bueno estar a solas con Dios, es bueno estar a solas con Dios para que no se me olvide, ¿verdad? De quién dependo principalmente, ¿no? Y que tú lo puedas también hacer, si es que lo quieres hacer, ¿no? Si es que lo quieres hacer, ¿no? Entonces, como mi esposa ahora los fines de semana se va unos días allá con su mamá y dice, es que ya no me quieres, es que no me extrañas, y que la chingada, o sea, viene la pinche codependencia, ¿no? Y yo digo, puta madre, yo entre mí le quisiera decir, pues te estoy dando chance de ser libre, y yo quiero ser libre, cabrón. Nada más, como no estamos acostumbrados a romper esa pinche dependencia, pues viene la pinche inseguridad, ¿no? Es que no está conmigo, y entonces ¿cómo voy a tomar esta pinche decisión si no está? Y chingada madre, entonces el 11º paso, ¿dónde queda? Oración y meditación para que el Señor a través de ti pueda tomar una decisión. Si me voy a equivocar el día de hoy, que me equivoque, y si hoy va a ser lo que sea tu voluntad, que así sea, ¿no? Y a veces es eso, no sabemos empezar a romper con esa dependencia de poder estar solos. Por eso hoy que estoy solo, me gusta, porque es cuando yo me puedo estar, ya no es como antes, es que me abandonó, es que siento la soledad, no. Cuando leí un libro donde decía que la soledad es la mejor que puedes tener, porque en ese momento tú vas a buscar a Dios. Y no va a haber nadie. Y te arrodillas y empiezas a trabajar tu dependencia con Dios, para que en ese momento Dios te llene, si es que uno quiere realizarlo, y que en ese momento te levantes, gracias Señor, porque sé que hoy no estoy solo, yo sé que hoy en este momento estás conmigo, ¿no? Yo te alejé por mucho tiempo, pero ¿qué crees? Que hoy te invito a que estés dentro de mí, ¿sí? Hoy quiero que tú estés dentro de mí. Sí amo y quiero a otra persona, porque tengo un instinto sexual, tengo un instinto material, tengo un instinto emocional, tengo un instinto social, sí, tú sabes que sí, no puedo negar mi instinto, no puedo negar mi naturaleza, pero hoy quiero depender también de ti. Y eso es lo que el día de hoy me da el programa, ¿sí? Para poder darme cuenta quién es el verdadero Padre que el día de hoy me salva, ¿sí? El otro nada más fue parte para que yo pudiera llegar hacia mi verdadero Padre. Y entonces cuando María, ¿no?, lloraba atrás de Jesucristo y le decía, no, yo voy en busca de mi Padre, yo estoy con mi Padre, ¿no? Y en ese momento ella, con todo su dolor, dejó que se cumpliera el designio que él mismo había elegido.
No era malo que llorara, no era malo que estuviera atrás de él, ¿sí? Pero al final de cuentas dice muy claro, ¿no? Los padres no son dueños de los hijos. Y el único que es Dios. Y Él es el que velará. Y Él es el que velará siempre por todos. Gracias, Dios, en tu corazón.